Buenas tardes, estudiantes. Hoy vamos a iniciar con el módulo Elementos de Matemáticas y Estadística, que pertenece a la Tecnicatura Superior en Producción Agropecuaria. Estamos iniciando la unidad número 3, analizamos estadística descriptiva. La estadística es una ciencia que proporciona un conjunto de métodos que se utilizan para recolectar, resumir, clasificar, analizar e interpretar el comportamiento de los datos correspondientes a alguna característica bajo estudio. Por ejemplo, necesitamos obtener información y al analizar estos datos podemos describirlo. También uso esta información para predecir algo respecto a la fuente de información y tomar una decisión frente a la incertidumbre. Entonces, la estadística se divide en dos ramas. Podemos hacer una estadística descriptiva, que ahí analizaremos un conjunto de métodos que implican la recolección, tabulación, caracterización, presentación y análisis de un conjunto de datos a fin de describir en forma apropiada las diversas características de estos datos. Entonces, estos datos los transformamos en información. Otra forma de utilizar los datos es aplicando estadística inferencial, ¿sí?, que es el conjunto de métodos que permiten determinar algún aspecto de la población a partir de una muestra. Entonces empezamos desde una generalización, hacemos una inferencia en donde vamos a predecir con estos datos que nosotros hemos generado para tomar una decisión. Entonces la estadística se puede aplicar a todas las ciencias, en donde logremos realizar una recopilación, analizar e interpretar datos. La estadística, es una herramienta para la investigación, en la cual aplicaremos metodologías para realizar correctamente cada uno de sus pasos para obtener una conclusión válida. Entonces, la estadística, ya que nos permite utilizarla en la rama de las ciencias, tiene su propio idioma y debemos aprender los símbolos, términos y conceptos que nos permiten generar un pensamiento estadístico, es decir, que vamos a pensar de forma estadística. Por ejemplo, analicemos este ejemplo. En el dique Cabra Corral se sabe que se pescan diversos peces. Entonces, por ejemplo, mi estudio puede ser de riqueza, que quiero saber cuáles son las especies de pescado que se encuentran dentro del dique Cabra Corral. O, por ejemplo, puedo también realizar el estudio, ¿sí?, del tamaño de peces de una especie en particular que yo necesito estudiar. Entonces, por ejemplo, en este caso, como vemos en la fotografía, estamos viendo que vamos a analizar el tamaño que tienen los peces que extraen los pescadores que se encuentran en el dique Cabra Corral. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy identificando en primera instancia? Debo identificar una población. Esta población es un conjunto de todos los individuos, que es mi objeto u observación o motivo de estudio que comparten una característica en común. Entonces, a ellos se denomina población de referencia o población de datos, ¿sí?, que puede ser real o virtual este pensamiento que estoy haciendo con este conjunto de individuos. Por ejemplo, los alumnos de la Tecnicatura,
los ratones del Valle del Lerma, las personas que habitan en la provincia, los peces que habitan el embalse del Tunal. Si la población es finita, es decir, que puedo contar todas las especies, es decir, todos los individuos que forman parte de esa especie, entonces utilizo N mayúscula, que es el tamaño de la población. Pero si me pasa la situación que no puedo contar a todos los individuos que pertenecen a esa población bajo estudio, significa que estoy tomando una muestra. Y la muestra es una parte o un subconjunto de elementos de la población que se selecciona de manera deliberada para investigar las propiedades de la población de referencia. Entonces, en ese caso, debo utilizar la N minúscula, que es el tamaño de la muestra. Pero como utilizo N minúscula, significa del muestreo. Es un proceso de obtención de muestra. Entonces, la unidad estadística es un elemento o un objeto indivisible de la población que será analizado. Entonces, la unidad estadística está vinculada con los casos que tienen que ver con las unidades de muestreo, que son nuestras unidades experimentales o unidades de observación. ¿Y qué y quién será analizado? ¿A quién y qué se mide o registra el valor de la variable? Puede ser una persona, una parcela en un bosque, un grupo de animales, 1 milímetro de sangre, un mes del año, etc. Y los datos que voy a tomar de esta unidad estadística son los valores particulares que toma la variable de interés en cada unidad. Entonces, la unidad estadística me permite registrar alguna característica que eso se genera como un dato. Por ejemplo, voy a registrar la edad de años de ¿qué? De las personas. Entonces voy a tener, por ejemplo, 21. También puede ser que hagamos otro estudio que esté vinculado con las parcelas de un bosque. Entonces voy a registrar la cantidad de árboles. Por ejemplo, son 35. Animales puede estar vinculado con el registro de qué especie es decir, estoy analizando y a lo mejor solamente encuentro en ese lugar comadrejas. Entonces los datos pueden obtenerse a partir de ¿qué? De una encuesta, de una observación, de una experimentación o una realización de base de datos. ¿Sí? Encuesta, por ejemplo, ahora que actualmente estamos viendo en la televisión, se realizan ciertas preguntas y se analizan. Por ejemplo, podemos preguntar cuál es el sector que votó. También podemos preguntar a qué sexo pertenece. Y si queremos hacer un mayor detalle, podemos llegar a hacer un estudio no solamente implicado a nivel país, sino podemos hablar de cada provincia, de cada municipio y de cada escuela, por ejemplo. Otro dato que podemos utilizar en función de las noticias actuales, por ejemplo, es de la observación. Las planillas que se obtuvieron de las elecciones me generaron un dato. Entonces lo puedo observar y lo puedo utilizar para realizar mis tablas para hacer los cálculos pertinentes dependiendo del estudio que yo realice. Y en la experimentación, por ejemplo, vinculado a las actividades que les estoy mencionando que están sucediendo actualmente en nuestra realidad, puede suceder, por ejemplo, de que nosotros hagamos un experimento dentro de una escuela, solamente trabajemos con un aula, que tengan, por ejemplo, 35 estudiantes y generamos una votación, por ejemplo, para elegir el delegado del curso. Entonces ahí se puede analizar, por ejemplo, en base de esta experimentación, en función de la campaña que realizaron estos estudiantes, quién es elegido como delegado. Por ejemplo, para generar una base de datos,
yo puedo realizar esta misma actividad en todos los establecimientos del nivel secundario. Por ejemplo, puedo plantear que voy a generar una base de datos para conocer el sexo, ya sea femenino o masculino, ¿sí?, de los estudiantes de quinto año de todas las escuelas de Salta Capital. Podría plantear ese tema como base de datos. De esta manera yo voy a analizar y voy a obtener cuántas personas son de sexo femenino y cuántas son de sexo masculino. Y también puedo llegar a determinar de qué escuela pertenece cada dato. Entonces, de esa manera, yo habré construido mi base de datos. Por ejemplo, ahora vamos a analizar, dentro de lo que es estadística, las variables. Las variables es una característica presente en todas las unidades estadísticas, que varía de un elemento a otro, tanto en la población como en la muestra. Toma diferentes valores. Por ejemplo, pueden ser números, palabras o símbolos. Por ejemplo, la edad de los alumnos de bioestadística. Puede ser que el primer dato que tomé y pregunté tenía 20 años, a otro estudiante que pregunté tenía 19 años, a otro estudiante que pregunté tenía 27 años y así sucesivamente. Entonces, las variables las podemos analizar, por ejemplo, dentro de un aula. Y puedo ver y puedo contar, por ejemplo, con esta fotografía, puedo identificar cuántas personas fueron a la charla, cuántas personas son mujeres y cuántas personas son hombres. También, en función de la observación, puedo también contar cuántas vacas están caminando en esa parcela o cuántos cactus están presentes en un sector determinado. Y ahora vamos a ver la clasificación de las variables. Estas pueden ser cualitativas o categóricas, es decir, que corresponden a una cualidad que se representa en varias categorías o modalidades. Y ellas se subdividen en dos, que son nominales o ordinales. Si tenemos los nominales, la categoría no tiene un orden lógico. Por ejemplo, sexo, masculino y femenino, color de pelaje, estado sanitario, carrera que estudian los estudiantes en la Facultad de Ciencias Naturales, ¿sí? Y los ordinales son las categorías, si tienen, y en este caso si tienen un orden lógico, se pueden ordenar y comparar, por ejemplo, el grado de forestación de las plantas de cultivo, que puede ser alto, mediano o bajo, el estado reproductivo, que podemos hablar vinculado a las ciencias biológicas, neonato, juvenil, adulto, ¿sí? También podemos clasificar las variables en cuantitativas. Y cuando pasamos a las cuantitativas, se dividen en dos. Tenemos las discretas, son las que toman un número entero y resultan del conteo, mientras que las continuas pueden tomar infinitos valores dentro del intervalo o dado el resultado de medición. Entonces, estas variables cuantitativas tienen una característica que son cuantificables. ¿En qué cantidad posee una característica? Se expresa en un número y se pueden realizar operaciones aritméticas. Por ejemplo, vinculada a las variables cuantitativas discretas, podemos dar como ejemplo número de hormigueros por parcela, número de cría de ratones por camada, número de peces atrapados por red, número de semillas por fruto. En cambio, si estamos analizando las variables cuantitativas continuas, hablamos de biomasa aérea de una planta, longitud de un cuerpo de un ratón, porcentaje de frutos sanos por árbol, concentración de oxígeno en el agua.
Y podemos, con estos datos, generar esta matriz. Y ahí los datos los comenzamos a ordenar. Y estos se llaman unidades estadísticas. Vamos generando, por ejemplo, en el primer dato que se va tomando, sabemos que existe una señorita, su nombre es Sofía, sabemos el sexo que es femenino y la altura 1,61. Por ejemplo, en este caso estamos registrando la altura de los estudiantes que se encontraban presentes en la fotografía. Otro ejemplo que se puede utilizar para analizar con nuestras tablas, ¿sí? Se analizan semillas de una especie forrajera. Por ejemplo, acá vamos tomando y vamos midiendo cada una de las semillas que encontremos de la especie forrajera. Podemos decir del tamaño, que pueden ser chicas, medianas. Podemos hablar del episperma, ¿sí? Que puede ser claro, rojizo, oscuro, ¿sí? Y otra forma también que podemos hacer, por ejemplo, para resumir nuestros datos, lo podemos expresar en tablas, en gráficos y en medidas descriptivas. En este caso vamos a realizar solamente para introducirnos a nuestro tema de cómo construiríamos una tabla. Por ejemplo, tenemos ratones, ¿sí? De color negro, marrón y blanco. Entonces contamos en nuestra muestra y observamos que tenemos 25 ratones negros, 10 ratones de color marrón y 42 ratones de color blanco. Hasta aquí vamos a trabajar el día de hoy, que es el análisis de cómo hemos construido una tabla que está vinculado con nuestras variables cuantitativas, ya sean discretas o continuas. Entonces, se le propone que ustedes realicen una tabla, por ejemplo, número de crías de ratones por camada, un ejemplo ustedes lo pueden realizar, o número de semillas por fruto. Por ejemplo, un ejemplo que ustedes pueden generar es hacer una tabla, por ejemplo acá esta tabla, imaginemos, ¿sí? O esta tabla para que sea más fácil y ponemos acá día 1, 2, 3, 4. Hagamos el ejercicio para 4 días. Entonces, ¿qué vamos a identificar? Una manzana comercial, ¿sí? Y entonces, ¿qué datos le podemos tomar a una manzana? Y por ejemplo, podemos tomar el peso, ¿sí? O podemos contar las semillas. Si yo tomo el peso, estoy trabajando con una clasificación de variables cuantitativas continuas cuando tomo el peso. Pero si yo estoy analizando el número de semillas por fruto, entonces ahí estoy en una clasificación de variables cuantitativas discretas. Ese será el desafío para esta semana. Nos encontramos en nuestra próxima clase.